Y entonces en este mes vamos a hablar acerca de volviendo a casa. Volviendo a casa, el poder de estar juntos, porque hay un poder en la unidad. Hay un poder, dice su palabra, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, pidamos al Padre y Él lo daría en el nombre de Jesús. También dice que si 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él habita en la alabanza de su pueblo. Y tantas promesas que encontramos en la Biblia acerca de la unidad, acerca de estar juntos, acerca de congregarnos, acerca de tener una actitud correcta. Dentro de las promesas también encontramos ordenanzas. En la Biblia vamos a encontrar ordenanzas y promesas acerca de congregarnos y no dejarlo de hacer y tener la actitud correcta, hermanos. Ojo, porque hay muchos de aquel lado que no se están congregando, pero hay otros que se están congregando y no tienen la actitud correcta. Y la Biblia nos enseña acerca de todo esto. Por ejemplo, en el Salmo 133:1 habla acerca de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor derrama bendición y vida eterna. Entonces ahí nos da una promesa de para qué congregarnos. Pero en Hebreos, por ejemplo, 10:25, y eso lo vamos a ir tocando a lo largo del mes, en Hebreos 10:25 nos habla acerca de que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y eso va para los que se congregan, unos sí, dos no, unos sí, dos no, unos sí, dos no, ¿verdad? El Señor es claro en esa ordenanza de no dejarnos de congregar. También en Éxodo 20:8 da la orden de santificar el día de reposo y guardar un día para adorar a Dios. Toda la semana estamos afanados en el trabajo, tomamos tiempos para el fútbol, tomamos tiempo para ver la televisión. Bueno, ahora ya ven el Netflix, porque ahora ya las novelas ya pasaron de moda, gracias a Dios. Pero bueno, ahora estamos con el famoso Netflix y tenemos tiempo para todo, pero menos para darle un tiempo al Señor. Y la Biblia es muy clara cuando nos enseña acerca de santificar el día del Señor. Y el día del Señor, es el domingo. Y entender todo esto, hermanos, nos genera beneficios. Todo esto de podernos congregar nos genera beneficios. Hay un poder detrás de todo esto. Estamos viendo ahorita lo que les mencioné, ordenanzas y promesas. Y estas ordenanzas y promesas son ideas o pensamientos del Señor. Y la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Pero sus pensamientos y sus ideas, iglesia, nos hace bien. ¿O ustedes creen que a Dios se le ocurrió algo? A ver, que se congreguen los domingos porque quiero hacerlos que no descansen. No, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y lo hemos aprendido también a lo largo del año, ¿verdad? Entonces, los pensamientos y las ideas que son de Dios son para bendecirnos, pero también estamos enfrentando pensamientos e ideas que no provienen de Dios. Ideas medio raras, ideas medio mafufas, ¿verdad? Y nos estamos enfrentando a ellas y nos tenemos que poner en la brecha con lo que Dios dice para contrarrestar esas ideas medio raras, ¿verdad? Por ejemplo, ideas de, pero ¿para qué vas a la iglesia? Pues ya conéctate, puedes conectarte y ahí ya puedes estar a través del Face viéndola. O si tu iglesia no te gusta, pues hay un montón de iglesias ya, un montón de pastores que puedes oír. Es más, hasta puedes oír 3, 4 predicaciones al mismo tiempo, acostado en tu cama, ¿verdad? Sin que haya ningún esfuerzo de pararte temprano, desayunar, hacer el gasto, prepararte, ¿verdad? No, ¿para qué? ¿Para qué te vas a congregar? Son ideas que estamos viendo, como la ideología de género, ¿verdad? Que nos está llevando al grado de que los niños puedan decidir si son niños o son niñas, ¿verdad? Al grado de decidir o de despenalizar el aborto y que ya el aborto sea ¿cómo se llama? Legal en todo nuestro país. También que ya no sea tipificado como delito
¿cómo es? La pedofilia, o sea, tantas ideas y tantas cosas que el enemigo está metiendo sutilmente. ¿Por qué? Porque lo que quiere es desbaratar los principios de Dios. Lo que él quiere es deshacer lo que Dios está establecido, ha hecho a lo largo de generación tras generación. Entonces, pues en este tiempo que ya llevamos más de un año, empezamos a dejarnos de congregar por una necesidad de salud, ¿verdad? Por una necesidad en la cual, pues por cuestiones de ordenanzas tanto gubernamentales como médicas, nos dijeron no pueden congregarse, y en esa temporada aprendimos que podíamos hacer iglesia en casa, y eso es una realidad poder hacer iglesia en casa. De hecho, en el libro de los Hechos, muchas iglesias se levantaron porque se hacía iglesias en casa. Se juntaban 2, 3, 4 hermanitos a orar, a que les enseñaran la Biblia, y empezaba a crecer hasta que se hacía una iglesia. Entonces es un buen símbolo, pero para formar iglesias, ¿verdad? Y después de esta situación de salud vino un espíritu de temor. El COVID empezó con un espíritu de enfermedad, de muerte, pero después lo acompañó un espíritu de temor, y dejamos de congregarnos por miedo. Y curiosamente es muy chistoso porque dejamos de venir a la iglesia porque nos fuéramos a contagiar en el camión o nos fuéramos a contagiar acá en la iglesia, pero no dejamos de ir al súper, no dejamos de ir al mercado, no dejamos de ir al centro, no dejamos de ir pues ahora que ya abrieron el cine, los cines, ahí no nos da miedo que nos contagiemos, pero a la iglesia sí nos da miedo que nos contagiemos, ¿verdad? En Semana Santa nos fuimos a las playas, no tuvimos ningún problema, pero mira, a la iglesia sí nos cuidamos mucho. Fíjense cómo el enemigo va desvirtuando todos los pensamientos. Y el enemigo da parejo, da para todos. Y bueno, ya ahora, ya que estamos viendo que ya está pasando esto de la pandemia un poco, que todavía evidentemente están ahí, pues ahora ya es la comodidad, ¿verdad? De ya nada más prender el celular y vernos. Y ahora ni eso, hermanos, porque ya a la oración ya nada más se conectan 20. Yo no sé qué hacen los viernes a las 7 de la noche, pero ya nada más 20 se conectan a orar. Antes veníamos a orar todos los últimos viernes de mes y veníamos alrededor de 80, 90 a orar. Ahorita solamente 20 se conectan a orar. En las mujeres veníamos alrededor de 60, 70 mujeres. Ahora solo se conectan 30 mujeres. De niños tenemos alrededor de 60, 70 niños y solo se conectan 18 niños. Algo está pasando, ¿no creen? Y esa es la estrategia del enemigo. Y a los papás nos da igual, en lugar de hijo, conéctate, ya es tu tiempo de conectar a la oración, ya es tu tiempo de conectarte a lo de niños, ya es tu tiempo de conectarte. Nos da igual, porque igual nosotros no nos conectamos. Ni he notado cuántos nos conectamos en martes. ¿Cuántos nos estamos conectando en martes yo? Como 35 nos estamos conectando en martes nada más. Y yo mi pregunta es, ¿qué hacen toda la semana, hermanos? ¿De qué se están llenando? ¿De qué se están alimentando? ¿Qué están alimentando? ¿Su espíritu o su carne? ¿Qué alimentan? Porque si no son capaces de prender su celular o su computadora, mucho menos son capaces de abrir una Biblia. Y seamos honestos. Entonces mi pregunta es, ¿qué se alimentan? ¿Con qué se alimentan? ¿Cuánto tiempo están leyendo? ¿Cuánto tiempo están orando? Nosotros como iglesia estamos haciendo esfuerzos para poderles dar a todos el alimento que necesitan. Pero a veces tenemos actitudes erróneas y de eso se trata la enseñanza de esta mañana. Y quiero que abran su escritura en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, y vamos a leer a partir del verso 17. Les voy a dar un contexto de esta historia. Esta historia se llama El Hijo Pródigo. Y el contexto de esta historia es que un padre tenía 2 hijos. El hijo menor se cansa de estar en su casa y le pide a su padre que le dé toda su herencia. Entonces el padre reparte la herencia, lo divide y le da su porción al hijo menor, y el hijo menor se dice que vende sus terrenos porque el padre era hacendado y tenía muchas pertenencias, y le da sus terrenos, y el hijo menor vende sus terrenos
y dice que junta todo lo que tenía y se va a malgastar su dinero con prostitutas, en antros, en los antros de ese entonces, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando se gastó todo, y dice malgastado, cuando se malgastó todo, vino un hambre, una gran hambre a aquella provincia y empezó a faltar de comer. Entonces, cuando ella no tenía para comer, viene una gran hambre y este hombre dice, pues ahora de qué voy a comer, y ve cómo gente está alimentando a los puercos con las algarrabidillas o los, ¿cómo le llamamos nosotros? Lo que sobra del elote, el olote, ¿no? El olote, y ve cómo los puercos se están alimentando y él piensa, y dice, ellos pueden comer eso y a mí ni siquiera eso me pueden dar de comer. Y entonces entramos al contexto de esto que les explico, y en el verso 17, vamos a leer el verso 17 hasta el 22, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice, y trae un becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que esta palabra pueda tener la vida y el sentido que tú le quieres dar, para que seamos edificados, para que nosotros, Señor, podamos entender lo que estás hablando a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que mueva nuestro corazón, que todos los que estamos aquí de oyentes, Señor, podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de lo que hoy tu Santo Espíritu nos va a hablar, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la historia del hijo pródigo nos trae muchas enseñanzas. Cada uno puede leerla y encontrar enseñanzas diferentes, como que el hijo pródigo se arrepiente, ¿verdad? Y vuelve a su casa. Nos enseña acerca del amor incondicional del Padre. Nos enseña acerca también de la envidia que de repente hay entre los hermanos, de no entender la posición que tenemos como hijos. La historia del hijo pródigo es muy vasta en enseñanzas. Pero esta mañana yo quiero que nosotros nos refiramos un poco a tres errores o tres actitudes erróneas que el hijo pródigo tuvo en cuanto a su relación con el Padre y en cuanto a su relación a su casa. Porque estas tres acciones le generó llegar hasta donde llegó, y muchos de nosotros, a veces sin darnos cuenta, estamos viviendo esas mismas situaciones que el hijo pródigo vivió, ¿verdad? Dice Lucas 15:17, y volviendo en sí dijo. ¿Qué es lo primero que podemos ver? Que la parte de volver en sí significa darse cuenta y reflexionar. El hijo se dio cuenta, el hijo reflexionó. Y cuando tú te das cuenta de algo y reflexionas, es porque vienes haciendo las cosas mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, dices, ay, creo que la regué acá. Ay, creo que me equivoqué, no debía haber hecho. Y empiezas a reflexionar y dices, mejor hubiera yo hecho esto, mejor hubiera hecho lo otro, mejor no hubiera hecho aquí, mejor no hubiera hecho allá. Entonces, volver en sí es reflexionar. Volver en sí es darte cuenta de lo que en lo que te estás equivocando, en dónde está el error, ¿verdad? Y dice que este hijo pródigo volvió en sí y se dio cuenta de tres actitudes que yo vi a lo largo de estos versículos, que había tenido con referencia a cómo percibía su relación con el Padre y a cómo refería su relación o cómo percibía su relación con su
casa, ¿verdad? La primera es esta precisamente, la relación hacia su padre. ¿Qué pasaba por la cabeza del hijo? Bueno, número uno, hacia el padre. Dice, el hijo decía, yo te pido, tú me das y estaré contento en la casa, ¿verdad? El hijo pensaba que la relación con él sería maravilloso si solo le pide el hijo al padre y el padre le da, ¿verdad? Entonces, eso le haría feliz y estaría contento en casa. Muchos de nosotros, hermanos, cuando le pedimos a Dios y no nos contesta, empezamos a hacer berrinches. Nos empezamos a enojar con Dios. Cuando empezamos a pedirle que Dios se mueva en sanidad, que Dios se mueva en bendición de un trabajo, en bendición económica, en el cambio del corazón de algún ser querido, y Dios no lo hace, nos enojamos. Y empezamos a hacer berrinche y queremos torcerle la mano a Dios y decirle, pues ¿sabes qué? Ya no voy a orar y ya no voy a leer la Biblia y mucho menos voy a ir a tu casa. O sea, tomamos una actitud, perdóneme la palabra que le voy a decir, pero soberbia, porque creemos que el no venir a la iglesia le hace un daño a Dios. ¿Y sabe a quién le hace un daño? A nosotros mismos. El no venir a la iglesia nos roba la bendición, nos roba vida eterna, nos roba comunión con Dios, nos roba todas las bendiciones que Dios ha establecido al nosotros reunirnos. Y el hijo pródigo creyó que mientras el padre le diera todo iba a estar feliz en su casa y dijo, voy y me lo gasto, ¿verdad? Y se fue de su casa y como decimos a la mexicana, ¿verdad? Le valió, agarró sus cosas, sus tiliches y se fue. Y sabe que a veces nosotros tenemos esa actitud con Dios, tenemos esa actitud con el Padre, que cuando las cosas no empiezan a ir tan bien como quisiéramos, empezamos a enojarnos con Dios y empezamos a querer castigar a Dios. Cuando Dios nos permite un poco de prueba para crecer, porque para eso son las pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Para crecer, ¿verdad? Ya sea a través de la economía, a través de problemas en la familia, a través de salud, a través de situaciones diferentes, nos enojamos y nos alejamos de Dios. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso que hacemos, alejarnos de Dios. Ya no orar porque pues yo le pedí a Dios y yo fui a la iglesia y yo diezmé y yo le di a Dios lo que me pidió y Él no me contestó, entonces ¿por qué? Y algo que yo aprendí en este mes que aprendimos acerca del carácter de Dios es que Dios siempre va a responder tu oración. Dios siempre va a responder tu oración, pero su respuesta va a ser un sí, va a ser un ahorita no es el tiempo y va a ser un no. Y es como tú a tus hijos. Yo no creo que tú le digas que todo sí a tus hijos. Si es así, déjame decirte que eres un mal padre. Porque si todo le dices sí a tus hijos, estás haciendo un niño berrinchudo, estás haciendo un niño conflictuado, estás haciendo un niño que solamente va a querer recibir y nunca dar. Hay veces que les tenemos que decir a los hijos que no. Y Dios es así como padre. Él a veces nos dice que no. O simplemente que no es el tiempo. Y tú no tienes por qué enojarte con Dios. Tú no tienes por qué hacer berrinche con Dios. Tú no tienes por qué decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues no, ya no quiero saber nada. Mejor me voy a otra iglesia. O simplemente en mi casa, como les decía, ya me puedo conectar. Puedo ir a Dante Gebel, puedo ir a Claudio Freyson, puedo ir a Ricardo, ¿cómo se llama Ricardo, el del avivamiento? Rodríguez, puedo ir a Marcos Witt, a Marco y ni me cobran y ni tengo que diezmar y ni tengo que ofrendar y ya, ahí, al fin es palabra de Dios. Pero es una actitud soberbia y una actitud inmadura. Eso hacen los niños inmaduros, hermanos. Y ya tenemos que madurar. Esta situación del COVID nos tiene que llevar a madurar. Tenemos que ser personas pensantes. Y fíjense, no solamente estoy hablando como cristianos, porque como cristianos tiene que haber una, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Una coherencia con lo que predicamos, con lo que decimos y con lo que hacemos.
Pero estoy dejando a un lado esa parte de ser cristianos y ser coherentes con lo que decimos, a una parte de ser personas pensantes y maduras. Y entender que no podemos ir por la vida haciendo berrinches cuando las cosas no se nos dan. Somos hombres de 40, 50 años y seguimos haciendo berrinches porque las cosas no se hicieron como nosotros quisimos, o mujeres. Y esa es una actitud errónea del hijo pródigo. Las cosas, y lo podemos ver en el otro hijo también, porque el hijo se enojó cuando vio que el hijo pródigo regresó y el papá le hizo fiesta y le dio un vestido y le dio anillo, y el hijo se enojó y dijo: bueno, yo he estado aquí, tú nunca me has dado nada y nunca me he ido y siempre he trabajado. ¿Y sabe qué fue el error de este hijo? No entender su posición. Y quiere que le diga una cosa: cuando usted se mueve de su posición es que no ha entendido qué posición tiene, y su posición es de ser hijo, y un hijo nunca deja de ser hijo. Aunque Joanán venga y me diga: mamá, ya no quiero ser tu hijo, ¿va a dejar de ser mi hijo? No. Aunque Marifer me diga: mamá, ya no quiero ser tu hija, ella lleva mis genes, lleva mis apellidos, nació de mí, estuvo en mi vientre. Por más que ella quiera renegar de mí, no va a dejar de ser hija. Y a veces, hermanos, nosotros no entendemos esto, ¿verdad? Solamente queremos las bendiciones, pero no las responsabilidades. Y eso lo vemos en el verso 17. Dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Verdad? Él se dio cuenta que había dejado lo más por lo menos. Porque miren, hermanos, cuando nosotros no entendemos esta relación de Dios que tenemos con Dios, si no tenemos la relación correcta con Dios, así nos saquemos la lotería, el detalle está en nuestro interior y nos vamos a gastar los 20 millones de pesos que nos podamos ganar en la lotería y vamos a regresar a la misma condición. Porque el problema no es Dios, el problema está en nuestro corazón, el problema es cómo visualizamos nuestra relación con Dios. Y tú puedes tener 5,000 pesos y con eso hacer un gran negocio y tener todo lo que necesitas, porque la intención es lo que cuenta, la actitud del corazón. Entonces, la primera actitud errónea fue hacia el padre, ¿verdad? Hacia no valorar lo que el padre era y lo que tenía en el padre y su posición. La segunda parte o la segunda actitud errónea que el hijo pródigo tuvo fue hacia su casa. Hacia su casa, porque no valoró los servidores que trabajaban para él. Y eso lo podemos ver en el verso 17 y en el verso 22. Dice la palabra: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Y en el 22, el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ni siquiera era que le dieran el vestido y el calzado y el anillo al hijo pródigo, sino que lo tenían que vestir, lo tenían que calzar, porque en ese entonces así se acostumbraba. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando nosotros no hemos vuelto en sí, no valoramos lo que tenemos en casa. Cuando nosotros nos dejamos de congregar, no valoramos el tiempo que se invierte para servirte a ti. Yo les decía hace rato, yo no soy la pastora que vengo a regañar y a ordenar y a ver mis chicharrones truenen. Yo soy la pastora que vengo a ser su sierva. Yo vengo a servirles a ustedes. A través de enseñar la palabra, a través de llevar todo el orden de la iglesia, a través de que yo me voy a la sierra, de que yo me voy con los alcohólicos, de que yo me voy a San Nicolás, de que toda la semana estuve aquí con la hermana Charito, con los niños. Yo estoy sirviendo y yo estoy preparando la casa para ustedes, para que cuando ustedes lleguen puedan ser bendecidos. Pero cuando nosotros nos dejamos de congregar, no valoramos que han limpiado una silla. ¿Sabes que para que la silla donde estés tú sentado esté sanitizado, antes de que ustedes entraran ya hubo una reunión? Y cuando acabó esa reunión se sanitizó todo, mis hermanos. Y eso no lo valoramos. Nos da igual, dejamos de congregarnos. Y hay hermanos que deberían de verlos cómo sudan.
Saúl, que es como el anciano y como el copastor, lo ven limpiando sillas, lo ven limpiando el piso, lo ven limpiando todo, porque a las 11 que ustedes llegan, esto ya tiene que estar limpio para que ustedes entren en la mejor situación de sanitización que haya. No valoran que los que llegan, tengo diáconos que están desde las 8 de la mañana. Y no valoramos el servicio no valoramos el tiempo que los chicos de alabanza toman entre semana mientras tú estás en tu casa muy seguro, muy tranquilo, tal vez viendo la televisión. Los chicos se exponen yéndose en camión, viniendo aquí, yéndose hasta las 7, 8, 9 de la noche. El hijo pródigo no valoró lo que tenía en su casa. No valoró el alimento espiritual, no valoramos la oración. Les decía yo hace rato, tenemos muchos tiempos de oración y en todos estamos orando por ustedes. Los líderes están orando de 5 a 6 de la mañana todos los sábados conmigo. Y aparte, los ministerios están orando. De 6 a 7 está orando misericordia, alabanza, intercesión, mujeres, los sábados, consolidación. Todos ellos están orando de 6 a 7 por ustedes. Diaconado está orando los días miércoles de 12 a 1. Artes está orando viernes, ¿de qué horas a qué horas está? De 10 a 11 de la noche. Ya que acabaron sus jornadas de trabajo, ya que están bien cansados y que lo que quieren es dormir, ellos todavía toman un tiempo para ponerse en la brecha, para que cuando tú vengas, tú recibas bendición, para que cuando tú vengas, el Espíritu de Dios se pueda mover en tu vida, para que cuando tú vengas puedas recibir de parte de Dios lo que Dios tiene, y para que en la semana tú puedas ser victorioso. ¿Y sabe qué? No lo valoramos. No lo valoramos porque ni siquiera somos para conectarnos los viernes a la oración. Ya no venir hasta acá, solo prender tu dispositivo y orar. Y el hijo pródigo hizo esto, no valoró todos los jornaleros que tenía a su servicio. Y quiero decirte, los de alabanza son jornaleros que están a tu servicio. Los diáconos son jornaleros que están a tu servicio. Su servidor es una jornalera que está a su servicio. Los líderes, todos, porque ustedes nada más nos ven aquí, pero entre semana nos juntamos un día a la semana para tener junta, para checar los detalles, para arreglar situaciones en la iglesia. Estamos tomando cursos para estar mejor preparados para darles la palabra de Dios. Y a veces, como el hijo pródigo, no valoramos lo que tenemos en casa. Y tenemos que valorar ese tiempo, tenemos que valorar todos los servidores que Dios ha puesto en esta casa y no dejarnos de congregar. Y si vamos a venir a congregarnos, no traigamos una actitud de crítica, de juicio, de ay, no, es que ahora no me gustó la alabanza. Pues te tengo una noticia, la alabanza es para el Señor. Y lo que hacen los hermanos es llevarte, servirte y llevarte para que tú alabes al Señor. Te están guiando, te están dirigiendo para que tú alabes al Señor. Y luego venimos con actividad. Ay, no estuvo tan buena la palabra. Ay, hoy le tocó predicar a Saúl. No estuvo tan buena. Ay, no, es que cuando está buena es cuando predica Nano. Cuando le toque a Nano, yo voy a ir. Hermanos, no vienen a ver al hombre. Tenemos que tener la actitud correcta de entender que venimos a encontrarnos con el Padre y que todo lo que estamos haciendo lo tenemos que valorar, porque lo hacemos por amor a Dios primeramente, pero también por amor a ustedes. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a ustedes, porque Dios nos ha dado esa carga de poder ser bendición para sus vidas, ¿verdad? Y la tercera actitud errónea que tuvo el hijo fue hacia su llamado, ¿verdad? Su posición de hijo en la casa. Él, cuando decidió irse, no entendió que él era hijo. Él no valoró esa posición de hijo. Y cuando él tenía esa posición de hijo, tuvo un entendimiento de ser llamado para poder edificar. Tú eres hijo y Dios, a través de su gracia, te ha dado dones y talentos. Y esos dones y talentos son para que tú hagas crecer esta casa. No es para que los encierres. Acuérdense de esa parábola de los talentos, que el Señor entregó 10, 5 y 1. Y el de 10, que le dio el Señor 10 talentos, los puso a trabajar.
Y cuando regresó al Señor a pedirle cuentas, le dijo: ¿cuántos talentos tienes? ¿Me diste 10? Te regreso 10. Y dijo: buen siervo, fiel fuiste en lo poco y en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo del Señor. Llega con el de 5 y le dice: ¿cuántos talentos tienes? Me diste 5 y te regreso otros 5. Y le vuelve a decir el Señor: muy buen siervo fuiste fiel en lo poco y en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo del Señor. Y llega con el de 1 talento y le dice: ¿y tú qué? ¿Cuántos talentos tienes? Señor, me diste 1 talento, pero sé que como eres un juez, un Señor que eres duro y que pides, mejor lo escondí, lo guardé para que no lo perdiera yo. ¿Y qué le dice? Mal siervo fuiste, negligente. Quiten el talento que tiene él, dénselo el de 10 y a él arrójenlo al fuego. Y muchos de ustedes van a llegar con el Señor y le van a decir: ay, Señor, es que ¿qué crees? Por el COVID no pude. Ay, es que ¿qué crees? Por el trabajo no pude. Acá está, me diste 1, no lo perdí, Señor, acá está. Y te va a decir: eres un siervo negligente. Eres un siervo que no edificaste, por eso te vas a ir al fuego. Dice así, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y no valoramos nuestro llamado en casa, ¿verdad? No valoramos los dones. ¿Sabes que para que tú tuvieras dones, porque tú tienes dones, aunque sea la primera, la segunda, la tercera vez que hayas venido a esta casa, quiero decirte que Dios ha dado dones a tu vida. Dice que Jesús, cuando subió al cielo, repartió dones y ministerios entre los hombres. Para que tú y yo tuviéramos un don, para que tú y yo tuviéramos un ministerio, el Señor tuvo que irse. Tuvo que morir y tuvo que despojarse para que tú y yo pudiéramos tener dones. ¿Qué estás haciendo con esos dones? Yo no creo, porque acuérdense que dones es regalo. Yo no creo que cuando es tu cumpleaños, ahora que viene el día de la mamá, ahorita que es el día del niño y les damos los regalos, los guarden y los vayan y los entierren. Ustedes lo abren y lo usan, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una actitud correcta de hijos. Entender que nosotros hemos sido llamados a edificar su reino, a edificar su casa. Él, a través de su gracia, nos dio dones y talentos. Y recuerden que es gracia. Gracia es que nos den lo que no merecemos. ¿Yo merecía estar predicando? No, yo no lo merecía. Pero por su gracia el Señor me lo dio. Entonces cada uno de ustedes tiene dones y talentos y tienen que tener la actitud correcta, no la del hijo pródigo que se fue y malgastó. Por eso era el reclamo del otro hijo: yo he estado siempre aquí trabajando tus tierras, siempre he estado cuidándote, siempre he estado edificando y no me has dado nada, ¿verdad? Pero él no entendía que era hijo y al ser hijo todo le pertenecía. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto, hermanos? De esos 3 puntos. Bueno, que el hijo pródigo, después de haber entendido su error, de las 3 actitudes sobre su casa y sobre su padre, él decidió volver a casa como jornalero, es decir, como siervo. Y nosotros que estamos volviendo a casa, que estamos regresando a casa, tenemos que tener una mentalidad de siervos. ¿En qué puedo servir, hermanos? Necesitamos gente que nos ayude a limpiar sillas al final de la reunión. Necesitamos gente que nos ayude a limpiar el piso al final de la reunión. Necesitamos gente que nos ayude a limpiar los botes del baño. Y eso no te va a llevar más que 10, 15 minutos. Tenemos que tener una actitud correcta. Por eso el hijo pródigo lo dice ahí en el verso 19 y luego en el 21. El hijo le dijo al padre: he pecado contra ti el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque él entendió que se había equivocado. Mas, sin embargo, la posición de hijo nunca se le fue quitada, aunque fue a perder toda su herencia. Su posición de hija Dios se la resguardó. Él se fue como hijo, regresó como siervo y el padre le devolvió su lugar de hijo. Y lo vemos en el 22 cuando les dicen: tráiganle vestido, tráiganle anillo, tráiganle calzado. Entonces nosotros tenemos que tener esta actitud y lo podemos ver en Jesús, este mismo ejercicio. Él salió del cielo como hijo y se vino a ser siervo aquí a la tierra, porque él vino a servirnos, él vino a morir por nosotros.
Y regresó a casa y Dios le regresó su posición de hijo, ¿verdad? Le dio unas vestiduras santas y glorificadas. Así que si tú sabes que eres un hijo de Dios y eres hijo de esta casa, tú tienes que saber que perteneces a una casa que te cobija, que tienes una familia, pero sobre todo que tienes un Padre bueno. Hoy lo cantábamos. Dios ha sido bueno, ha sido tan fiel. Cuando nosotros entendemos que Dios ha sido tan bueno y tan fiel, lo reflejamos en nuestro servicio, lo reflejamos en nuestra actitud hacia el Padre, lo reflejamos en tener un compromiso de congregarnos, de valorar lo que se está haciendo en esta casa. ¿Sabe que hay muchas iglesias que cerraron de que el pastor falleció o del COVID y que ni siquiera una transmisión han hecho en más de un año? Pero usted está en una casa que no es perfecta, porque somos imperfectos, pero una casa que ama a Dios, que ama honrarle a Dios y que quiere honrarle a usted y servirle a usted. Que en los tiempos más difíciles que podamos vivir, la luz de la palabra alumbre su entendimiento y usted siga firme. ¿Sabe por qué como iglesia estamos firmes? Porque hemos orado, hermanos. Que nos hemos pasado orando. No crean que es por nuestra linda cara. Es que Dios escucha nuestra oración. Es que estamos a la brecha. Es que estamos orando constantemente. Dios fortalece a los hermanos. Dios no los dejes caer. Dios sánalos. Dios protégelos. Dios ayúdalos en sus problemas. Dios bendíceles. Dios provéeles. Y constantemente estamos orando por ustedes. Yo creo que si 5 personas oran por usted es poco. Y no me va a dejar mentir la gente que está aquí, que se conecta a los tiempos de oración. Estamos orando para que usted sea revestido del Espíritu Santo, que usted tome esos dones que le ha dado y se ponga a trabajar. Deje ya de estar sentado calentando la banca. Ya lleva 1 año sin hacer nada. ¿Va a seguir haciendo nada? Es la misma actitud que el hijo pródigo tuvo. Hay mucho por hacer. Hay muchas almas que se están perdiendo. Hay muchos enfermos por los cuales debemos de orar. Hay mucha necesidad, hermanos, mucha. Yo fui a los alcohólicos y mi corazón regresó tan cargado. Le digo, Joana, yo por eso no quiero ir, porque quiero resolverles la vida. Hombres llorando como niños porque están en las crisis de dejar el alcohol, porque extrañan a su familia, porque están encerrados 15 hombres en un cuarto. ¿Se imaginan? O sea, hermanos, de verdad, valoremos lo que tenemos en casa, la libertad que tenemos de congregarnos. Valoremos el Padre que tenemos, cómo Dios se ha manifestado en nosotros. De verdad me gustaría que ustedes estudiaran y oyeran las historias de todas esas personas. Y entonces se darían cuenta de lo tan bueno y tan fiel que Dios ha sido con ustedes y conmigo. En este mes mi esposo hace ya 1 año de que él partió. Y los que estuvieron cerca de mí, yo les decía, yo no voy a poder. No sé cómo voy a vivir sin mi esposo. No sé cómo voy a llevar la encomienda de la obra de Dios, porque ya no está él. Y yo me sentía totalmente inútil. Pero Dios ha sido el que ha sostenido mi vida, a pesar de que él ya no está. Vamos a hacer 1 año sin el pastor. Y la iglesia ha permanecido. Y la iglesia ha avanzado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no depende de un hombre. La iglesia depende del Señor. Él está al pendiente de cada uno de nosotros. Y no tenemos un pastor físico en este momento, pero tenemos al pastor de pastores. Y el Señor va a poner un pastor en su momento. Una pareja pastoral la va a poner. Pero en este tiempo que me tocó a mí llevar en esta temporada a la iglesia, solo he podido ver la fidelidad y la bondad de Dios. Así que póngase de pie. Y yo no sé qué parte de esto en tu vida ha pasado. Yo no sé qué área de tu vida ha faltado. Si has tenido una actitud errónea hacia el Padre, si has tenido una actitud errónea hacia la casa o hacia tu llamado. Pero Él es el Padre y tú eres el Hijo. Y Él quiere volverte a tu posición de hijo.
Así que levanta tus manos al cielo y vamos a cantar, por favor.